Hola, saludos cordiales. El tema de hoy es acerca de el papado. La Biblia lo llama el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo declara aquel que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Este, Segunda de Tesalonicenses 2 en adelante. El tema que vamos a tratar hoy es precisamente acerca de el origen del papado y sus propósitos al final de los tiempos. Si se dan cuenta aquí, en esta foto, nos damos cuenta que la tiara sacerdotal del papado es la misma del dios Dagón, una leyenda impresionante que supuestamente después del diluvio Dagón fue el que los salvó y de ahí que vienen los rituales religiosos que hoy en día practica sobre todo Roma papal y muchas religiones evangélicas que están siguiendo sus huellas. eh, el árbol de Navidad, las celebraciones, también el agua bendita que están esparciendo, este, el atuendo es pagano, es pagano. Y vamos a ver cómo la Biblia nos describe exactamente este misterio de iniquidad. Está en Daniel 7:25, su obra principal, para poder identificarlo y no solamente especular que puedan ser ellos o no. Vamos a las Sagradas Escrituras, a la ley, al testimonio. La obra principal, son cuatro obras principales. Vamos a, por lo menos, demostrar las dos primeras. Eh, Les adelanto que la segunda, la tercera y la cuarta, perdón, la tercera y la cuarta nada más intentará cambiar los tiempos y la ley se refiere a que intentará cambiar sábado por domingo. Y los tiempos proféticos, en vez de eh, tratarlos de manera historicista, los coloca en el pasado o en el futuro para confundir a la gente. Y la cuarta obra tendrá poder sobre tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto tiene que ver con 1260 años de persecución, eh, con la cual el papado llevó a cabo los terribles genocidios desde el 538 a 1798, ya lo vamos a explicar. Pero vamos avanzando. En la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, volumen 2, página 26, artículo El Papa, declara, solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Estas son las blasfemias, las palabras que hablaría en contra del Altísimo, en contra de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. No se le escapó nada a Dios. Nos advirtió del misterio de iniquidad. Muchos gustan de llamarle al sacerdote Padre, cuando en realidad no son ni padres de hijos terrenales, porque practican el celibato que al final ni lo cumplen porque terminan en terribles crímenes sexuales. Entonces, no se le debe llamar padre más que al Padre que está en los cielos y por ende al biológico, que es al que engendra a los hijos, se le puede llamar padre también. Marcos 2:1, recuerdan, cuando Jesús decía, hijo, tus pecados te son perdonados, algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, porque, porque habla este así, blasfemia, declaran, ¿quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? Entonces ellos entendían muy bien, a las claras se remitían de que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Entonces, ¿por qué no apedrean a los sacerdotes que hoy en día utilizan el confesionario para sus propósitos de vigilancia, de espionaje? Para eso fueron creados en la Edad Media, en la llamada Santa Inquisición, porque al confesar al feligrés, pues bueno, soltaría toda la información acerca de parientes, conocidos, vecinos que leían la Biblia, que guardaban el sábado de manera escondida, pero el confesionario se creó como una forma de espionaje y de información para poder perseguir a aquellos que estaban en contra de las ideas papales. Es por eso que hemos presentado en otros temas cómo es que los jesuitas
a través de los caballeros templarios y los caballeros de Malta y los caballeros de Colón, pues crearon las agencias de inteligencia como la Agencia de Seguridad Nacional, el Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA. Ellos controlan el mundo por medio de estas agencias. Espionaje, al fin y al cabo. Dice esta enciclopedia, perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, claro. Los judíos justamente dijeron, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo diciendo, ego te absolvo e peccatis tuis. Escrito en la Biblioteca Alfonsus de Liguri, Dignidad y Deberes del Sacerdote, páginas 34 y 35. Vaya, esto está claro, en internet lo pueden descargar, pero ¿cómo es que la gente se conforma con estas doctrinas paganas que nada tienen que ver con las sagradas escrituras? Busque donde quiera, en el cielo o en la tierra, y no encontrará un ser creado que pueda perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. Escrito en la biblioteca Michael Mueller, la enciclopedia, el sacerdote católico, página 78. ¿Está hablando palabras contra el Altísimo? Sí. De esa manera podemos identificar quién es el cuerno pequeño, que crece más grande que todos, que derrumba a tres, hemos hablado, de los vándalos y ostrogodos, y que al final de cuentas él controla el mundo, ah, la iglesia y el Estado. El sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir, ego te absolvo, peccatis tuis, perdonar el pecado que solo Cristo puede hacer, el sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Esto fue escrito en la enciclopedia Papa Inocencio III, San Alfonso, el libro se llama página 49. Vaya, blasfemias. Pablo lo dijo claramente, lo que acabo de mencionar en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y de ahí, pues, inventaron las indulgencias, que es el perdón de los pecados futuros, que por cierto fue muy promovida en Alemania por el monje Tetzel, enviado por el Papa León X, porque pues sus fiestas requerían más dinero y además estaba decorando la catedral donde hoy en día establecen su dominio, entonces pues requería de dinero y tuvieron que recurrir al engaño, al error, a la mentira, que el Papa podría perdonar a los pecados de los inculpados y que tenía el poder también de sustraer del purgatorio, del infierno, a sus familiares. Por lo tanto, tan pronto caía el dinero en la caja de recolección, el Papa podría extraerlos de estos lugares antes mencionados. Qué triste que haya gente tan ingenua hasta el día de hoy. Aquí tenemos, no se ve muy claro, es una copia que logré tomar con una cámara de no muy buena calidad. Es una indulgencia, voy a tratar de agrandarla, este, que se ofrece en México 1975. Hermandad del Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Cómo es que si Dios no es Dios de muertos y lo único que hacen es canonizar a cadáveres y sepulcros y esqueletos y momias que tienen en muchas catedrales? Es impresionante cómo la gente de veras no quiere ver. Así que está firmado por el maestro general de toda la orden franciscana. Aquí están sus símbolos masónicos, el niño Tamuz, fechada el 22 días del mes de junio de 1975. Vamos a ver la, la limosna que debe dar por esta patente es de
150 pesos. Bueno, para 1975 yo creo que serían 15,000 pesos para hoy. Aún así, creo que se la dejaron barata, porque hoy las venden a precio de oro. Esa cruz que vemos ahí es una cruz satánica que es la que usan para el sello de estas indulgencias y la usan los masones, sobre todo el gran inquisidor soberano comendador de los 33 grados del rito escocés, antiguo y aceptado. Le llaman grados sublimes. Juzgue usted. Sigue diciendo las blasfemias. Nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar de Dios omnipotente. Papa León XIII. En las grandes cartas de la encíclica del Papa León XIII, página 304, podemos notar aquí la idolatría y la lavada de cerebros que les hacen a sus feligreses. ¿Cómo es posible que una fotografía o un muñeco de palo, de yeso o de metal que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, lo dice Salmo 105, puedan hacer que esta gente pueda hablar con esas imágenes y no con el Dios del cielo? Con este mortal, que por cierto en los archivos de Jeffrey Epstein aparece también el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II. Ustedes yo creo que están enterados de esos archivos que fueron liberados y que acusan a muchos políticos, incluyendo a Salinas de Gortari, a Salinas Pliego, hasta el momento, hasta el momento. Eso de México, pero el mismo presidente Trump está envuelto en estos escándalos. Qué terrible, a qué grado ha llegado la humanidad, los gobernantes del mundo se han corrompido y Dios no va a soportar más este planeta. Tiene que actuar como en el diluvio. ¿Qué diferencia hay de esta y esta que aparece en el libro de Daniel, capítulo 2, donde se da la orden de que todo aquel que escuchara los 6 instrumentos musicales en honor a esa estatua de oro que mandó construir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que los hebreos se inclinaron por miedo a perder sus vidas, y que solo 3 jóvenes en esa provincia, ahí no estaba Daniel, estaba en otra provincia, pero seguro él se quedó de pie también. 3 jóvenes, Azarías, Ananías y Misael, dijeron: oh rey, sábelo bien que si nuestro Dios, a quien adoramos, no nos salva de esta, no nos postraremos ante tu imagen. ¿Qué mandamiento estarían violando? Pues todos, dice Santiago 2:10, que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. Entonces vemos aquí que estarían violando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, claramente, que dice: no te harás imagen de nada que está en el cielo, abajo de la tierra, bajo las aguas, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. ¿Por qué? Pues porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que guardo misericordia de los que guardan mis mandamientos. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y 4. Acuérdate del sábado. Sabía que se nos iba a olvidar. Claro. ¿Y qué tiene que ver aquí? Porque la adoración solamente pertenece al Creador del universo. Por eso dice: acuérdate del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu criado, ni tu buey que está dentro de tu casa, de tus puertas. Porque, pues, razón sustentable, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo, cesó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, está en Génesis 2:2. Así que el sábado semanal es el día del Señor, como lo establece Isaías 58:13 y 14. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, entonces te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, te haré subir por las alturas de los cielos, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ha sido más claro, el día del Señor es el sábado semanal y permanecerá por los incesantes siglos de la eternidad, lo dice Isaías 23 y 24. Porque el cielo nuevo y la tierra nueva que yo construiré, dice el Señor, vendrá toda carne a adorarme de sábado en sábado. ¿Por qué se habría de suspender en la tierra?
Hay que recordar que en la antigüedad el oro representaba el sol, la plata a la luna y las perlas a los planetas. Esa teoría de los romanos y los griegos que creían que cuando un personaje moría se iba a morar a un astro, pero que no moría. Esa fue la primera mentira de Lucifer a Eva: no morirás, serás como Dios, desobedece a Dios. Entonces, hasta ahorita cuatro mandamientos que Adán y Eva y Lucifer transgredieron. Van cuatro de los que acabo de mencionar. Ellos lo transgredieron. También tomaron el nombre de Jehová su Dios en vano, ¿verdad? Se hicieron una imagen a la serpiente. Quisieron ser como Dios. Ya no guardaron el sábado dentro en el Edén, sino fuera. ¿Y cómo es que violó los otros seis? Sencillo. Deshonraron al Padre, el sexto. El séptimo, se mataron y nos pasaron a matar a todos nosotros. Necesitábamos un redentor, perdón. El octavo tiene que ver con el adulterio, y adulterio espiritual, porque el adorar a Dios de otra manera que Él no le estableció significa adulterio espiritual. Es traición al esposo que ama a la esposa pura, blanca, fiel, y algún miembro de la iglesia que adora de otra manera, ¿qué es lo que pasa? Pues comete adulterio espiritual. Y el noveno, ellos levantaron falso testimonio contra Jehová, negando la instrucción que él había dado que de ese fruto no deberían de comer. Y 10, codiciaron el fruto. Además, el fruto se lo robaron, no era de ellos. Dios les dijo que no lo tomaran. Y lo codiciaron. 10 mandamientos violados. Entonces ya existían antes de la creación del mismo Lucifer. Pero él es el enemigo de la ley de Jehová. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque él quería ser Dios. Quería la adoración para él mismo. Tuvo celos del Hijo de Dios y comenzó a sembrar intrigas entre los ángeles, porque él proclamaba que la ley no se puede cumplir igual que los evangélicos de hoy, y que él tenía un mejor sistema de gobierno. Qué triste que el mundo evangélico que dice ser cristiano no guarde los mandamientos de Dios como Jesús indicó en Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, ni una jota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. ¿Qué parte no entendemos de que Dios no vino a abrogar o abolir? Vino a cumplir. Además, Jesús dijo claramente: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Me dice por ahí un señor de los testigos, porque le dije: si usted fuera verdadero testigo de Jehová, usted guardaría los 10 mandamientos. Porque en Éxodo 20 dice claramente: Jehová, tu Dios, nombre, título, territorio, creador de cielo, mar y tierra. Y Jehová, Dios, dijo estas palabras. Los 10 mandamientos que acabo de nombrar. Y le dije, dice, pero esa ley quedó clavada en la cruz. Le digo, ¿usted puede demostrarme que el sábado quedó abolido? Con una cita bíblica. Se quedó callado. Le dije, ustedes viven en una confusión. Pablo se refiere en Colosenses 2:14 en adelante, queda abolida el acta de los ritos, es decir, las ceremonias, los ritos, los sacrificios, la circuncisión física, todas esas ceremonias del viejo pacto quedaron abolidas exactamente en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Pero el sábado semanal no entra ahí. Son dos leyes: la ley moral, que son los 10 mandamientos, y que rigen el universo en una estabilidad y en armonía, y que representa el carácter de Dios y que no se puede abolir porque sería como abolirse Dios mismo. Y la ley ceremonial que aparece en Levíticos 23, en la cual aparecen 7 sábados anuales. No importa si caían miércoles o jueves, se llamaba Shabbat, o sea, cesar. Cesaban de sus actividades, sobre todo cuando se trataba de estas fiestas ceremoniales. Pero eso sí, el verso 38 menciona, además de mis sábados, se refiere a los sábados semanales, porque sábado semanal representa el monumento que nos recuerda quién es el creador, rey soberano del universo.
Acuérdate, sabía que se nos iba a olvidar. Y cuando la ley se dio en el monte Sinaí, no existía ni un judío, porque alegan de que fue dada a los judíos. No, señor, Dios no iba a ser un Dios para los judíos y otro para los gentiles. Es el mismo, ayer, hoy y siempre, y no cambia. Él no iba a escribir esa ley ante Moisés con su propio dedo, porque muchos dicen que es una ley mosaica que pertenece a Moisés, que Moisés la escribió. Es una mentira. Lean bien la Biblia. Se van a dar cuenta que es Dios mismo quien escribe esa ley. Y lo que Él escribe no caduca, no se contradigan, porque esto tiene que ver mucho con su salvación o su perdición eterna. Los 10 mandamientos son eternos como el que los escribió y representan su carácter. Bueno, esto que están viendo en esta imagen representa una ley dominical, que por cierto, en Daniel capítulo 2 vemos cómo se manda a construir esta estatua de 60 codos de alto, más 6 de ancho. ¿Cuántos números llevamos ya? A la suma, 66. 60 de alto por 6 de ancho, 6, 66, 60 más 6, 66, más 6 instrumentos musicales, además de que dice y otros y los demás instrumentos, pero menciona por nombre a 6 instrumentos musicales, ya tenemos 6, 6, 6, es número de hombre. Por eso tiene que ver con un ser humano que representa al vicegerente de Lucifer en la tierra, el papado, y que por eso establece una ley dominical obligatoria como se hizo en esta época con Nabucodonosor, y como se hizo también en Egipto y como se hizo también el 7 de marzo del año 321 por Constantino el Grande, fundador de la Iglesia Católica Romana. Viene una ley dominical, y esto no es ninguna broma. Cuando se aplique y se apruebe por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, será lo último que haga el hombre contra Dios. Los demás países del orbe seguirán sus huellas por asuntos económicos. Habrán pisoteado la ley de Dios y entonces se derramará la copa de su ira y de su venganza. Y no será mezclada benevolencia con destrucción, porque un Dios ofendido ya no podrá esperar más tiempo. Las apostasías y las aberraciones que se están cometiendo en este mundo, igual que los antediluvianos y los sodomitas. Dios va a actuar. Dios es amor, pero su paciencia tiene límites. Tiene que actuar. Tiene que actuar por amor a sus fieles, a los que murieron por Él y para Él. Avanzamos. Ahora vamos a ver a la siguiente obra, a los santos del Altísimo, quebrantará. Ya vimos que se hace pasar por Dios y busca que lo honren. Serán entregados en sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo, dice Daniel 7:25. Vamos a desglosar estos tiempos. Hay que recordar que el papado llega a la supremacía en el 538, Justiniano. Se declara cabeza de iglesia corrector de herejes una vez que Clodoveo, rey de los merovingios, logra destruir a los vándalos y ostrogodos, 3 cuernos que caen según la profecía de Daniel, y surge el cuerno pequeño, que es el papado, que no se queda pequeño, crece de una manera monstruosa y controladora a nivel mundial, que es lo que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, no son días literales. Según la interpretación bíblica, en el libro de Ezequiel 4:6 dice, te he fijado un día por cada año. Y en Números 14:34 dice, un año por cada día. Por lo tanto, no son días literales, sino años proféticos. Un tiempo, considerando 30 días del calendario, 30 días por mes del calendario hebreo, pues 360 días según el calendario um, hebreo. Tiempos, 2 años. A la suma son 720. Medio tiempo es medio año. Si sumamos 360 más 720 más 180 da 1260 años exactamente. Cuando el papado nace en el 538 y prevalece hasta el 1798 su poder inquisidor. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, la mujer santa, la iglesia, a un lugar preparado por Dios para que ahí se sustente durante 1260 años, escondidos,
protegiendo las sagradas escrituras en sus mentes. Le fueron dadas alas a la mujer para que volara como águila, lejos de la serpiente, del papado, 1260 años, que es lo mismo a 42 meses, considerando 30 días por mes, equivale a 1260 días, que son años. Daniel 7:25, y serán entregados en su mano por 3 años y medio. ¿Por qué Dios permite esto? Es muy importante que todo quede muy en claro. El pecado tiene que madurar y manifestar sus terribles consecuencias. Para que la gente quede vacunada para la eternidad, de que si algún inteligente por ahí, algún querubín también, o serafín, se le ocurre decir que tiene otra manera de gobierno, podamos decir, declarar, no, no funciona ningún otro gobierno que no sea el Dios eterno, el del cielo. Por eso es importante que todo quede desenmascarado. El Señor dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde un servicio a Dios. Ahora en este año 2026 han surgido crímenes contra congregaciones cristianas protestantes, específicamente contra los guardadores del sábado. Hace poco en Chiapas, en un pueblo, no recuerdo el nombre ahorita, está en las noticias, está reciente, fueron arrestados 11 miembros por la comunidad católica, encerrándolos y pidiendo una multa para su liberación. Los cargos que les presentó el comisario fue que no querían cooperar para las fiestas patronales, que todo termina en borracheras, para sus muñecos, que honran, obviamente por influencia del sacerdote. Igual ocurre también en varios estados de la República, se están dando más a menudo, y esto es profético. Por ejemplo, el Papa Inocencio IV en 1241 a 1254, esto está en la internet, el nefasto decreto que se llamó Ad Extirpanda. En ese documento declaraba que los herejes protestantes tenían que ser aplastados como serpientes venenosas. Sacerdotes, reyes y las gentes del sistema romano fueron llamados a unirse para exterminar a los cristianos albigenses. Ese documento declaraba que cualquier propiedad que confiscaran les sería dada como propiedad suya, con título limpio, y aparte de su oferta, les prometían la remisión de todos sus pecados como un premio de galardón por matar a un solo protestante hereje. Este dio su decreto papal para el uso de la tortura para sacar confesiones de las personas 1552. Por eso el confesionario. No tenés el saludo de los dos dedos de la mano derecha prominentes. Es el saludo de Baphomet. Investíguenlo. En los 3 primeros días de la masacre, 10.000 cristianos fueron asesinados, llegando a la suma de 40.000 protestantes muertos por los papistas. Dice Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En agosto 22 de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Esta debía ser un asalto fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia había suspicazmente contratado un matrimonio entre sí hermana, su hermana y el almirante Coligny, un alto líder protestante. Hubo gran fiesta con mucha celebración. Después de 4 días de festejos, a los soldados mandados por el Papa se les dio una señal. A las 12 en punto de la noche, todas las casas de todos los protestantes de la ciudad fueron abiertas a la fuerza al mismo tiempo. El almirante fue asesinado, su cuerpo fue tirado por una ventana hacia la calle, su cabeza fue cortada. Enviado al Papa después de asesinarlo, la horda católica mutila su cuerpo, cortándole su cabeza y sus manos y sus genitales, después lo tiran al río. Pero después, decidiendo que no era digno de ser comido por los peces, es sacado del agua y arrastrándolo
lo que quedaba, lo llevaron al Man Fulcon para ser carne de carroña, gusanos y cuervos. También está en la historia. Investíguenlo. Dice Apocalipsis 17 lo que ya leímos, la mujer ebria de la sangre de los santos, la guillotina, las cámaras de tortura, la hoguera no se daban abasto. Roma papal había determinado ser Dios en la tierra y destruir a quien no honraba su doctrina. Los instrumentos de tortura son los menos imaginables. Hoy en día en la capital de México hay un museo que se llama de la tortura. Fue cambiado el nombre en la década de los 90 por órdenes del Vaticano para que no se le llamara así, el Tribunal de la Santa Inquisición, sino que se le llamara el Tribunal de la Tortura. Y ahí está muestra todavía monjes, franciscanos, dominicos, torturando a gente en los sótanos de edificios de la Iglesia Católica. Este hombre, Tomás de Torquemada, un monje español, gran inquisidor famoso por su implacable administración de la Inquisición, fue canonizado y lo honran como un santo. A los criminales los canonizan. Aquí vemos cómo el sacerdote, un franciscano, está leyendo la sentencia a la víctima y ahora sufre una tortura en un calabozo. Sus carnes son cercenadas. Tiene que confesar, además de que se arrepiente. ¿Quién más estaba participando con él leyendo la Biblia o guardando el sábado? Solo se escuchaban gritos de dolor apagados en esos sótanos. Estas fieras humanas, vestidos de sacerdotes romanos, gozaban al ver a las víctimas sufrir. No los dejaban dormir por días, los torturaban constantemente, no les daban de comer, y todo en el nombre de la Santa Iglesia Católica. Aquí tenemos algunos instrumentos que solamente de mirarlos da escalofrío. Aquí estaba el triturador de las yemas de los dedos. Cada 24 horas giraban las tuercas, los tornillos, para que la víctima sufriera terrible agonía sin morir. Está la trituradora del cráneo, donde se colocaba la cabeza del ser humano desde la quijada a la cabeza. Y tenía un torniquete, este instrumento de tortura, que era cada 24 horas girado para que apretara cada vez más. Las personas, las víctimas eran colgados con los brazos hacia atrás, eran serruchados como el profeta Isaías. Con un embudo les vertían aceite hirviendo en la boca, a través de la boca. Las mujeres les cortaban los senos. Había esta silla que le llevaban la silla del rey. Lo sentaban ahí sobre clavos filosos. Estaba también lo que vemos aquí como una garra de tigre. Eh, Esta, al girar el tornillo, el torniquete, primero introducían el instrumento cerrado, lo introducían en el ano o en la vagina, y ya estando adentro lo abrían con el torniquete y lo giraban para rasgar las entrañas. Uno de los instrumentos más dolorosos que jamás se hayan inventado por mentes satánicas como los sacerdotes jesuitas. Hay otros instrumentos que vemos ahí que no tiene caso describirles.
Este instrumento que tiene como, que es como un banco y que tiene una figura como en la parte superior, como de un cono, ahí sentaban a las víctimas desnudas, pero amarrados de la cintura. Eran levantados por una cuerda y sentados sobre ese pico hasta que sus entrañas eran desgarradas. Está la camisa de la reina, que tenía picos por dentro, no para atravesar su cuerpo de la víctima, sino para que penetrara solamente ciertos centímetros a manera de castigo y tortura. En la parte inferior, la parte baja, está a semejanza a un toro de acero, de cobre. Este tenía una puerta en la cual la víctima era introducida. Se cerraba la puerta y le prendían fuego abajo, en la panza del animal, así que la víctima iba a retorcerse de mucho dolor, sin morir. Para esas víctimas, la muerte era un suplicio. Clamaban, solicitaban la muerte. También está la trituradora de rodillas o de brazos. Desgarraban la piel de las víctimas. Eran desollados. Un dolor inmenso, porque luego les rociaban un ácido que sí terminaban muriendo de un dolor intenso. El tribunal de la Santa Inquisición, le llamaban el Santo Oficio, era manipulado por obispos, cardenales, jesuitas. Se habla de más de 200 millones de personas que murieron en manos de estos criminales y los canonizaban a los más terribles criminales. Estos fueron los creadores de las agencias de inteligencia a nivel mundial, que hoy en día operan en los países más poderosos del mundo. Son los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano, y están relacionados con Jeffrey Epstein a través de Juan Pablo II. Él era un agente del Mossad, de la agencia de inteligencia de Israel. Como agente espía, hacía lo mismo que hizo el servicio secreto nazi. En la Segunda Guerra Mundial, dentro de la Alemania y de Austria, establecieron antros de vicio, burdeles, donde traficaban con las mujeres jóvenes y las utilizaban como un instrumento de prostitución, pero también las hacían cumplir trabajos de espionaje. Hubo varios casos. Comerciantes, mercaderes que venían de otros países a negociar con Hitler para traerles suplementos alimenticios o de guerra, iban a estos burdeles. Las mujeres los cuestionaban, sus voces eran grabados, y si lograban extraer información que atentara contra el Führer, entonces eran asesinados ahí mismo. Es lo que han hecho con Jeffrey Epstein. Por eso tiene millones de archivos, porque era un agente de espionaje, de inteligencia, y estaba relacionado con la CIA. No les convenía que declarara, así que dijeron que se había ahorcado en la prisión. Por eso es que iban grandes personalidades del mundo pagano, presidentes, reyes, príncipes, musulmanes también, actores famosos de
televisión, de Hollywood, gobernantes de varios países, de todo. Y a todos se les armó un archivo en la cual confesaban, y es algo que tienen aprietos al presidente de Estados Unidos hoy en día, porque se ha encontrado recientemente que él utilizó su cargo de presidente violando su juramento de fidelidad al, a Estados Unidos, vendió información fidedigna, muy importante, de máxima seguridad, sobre armamentos clave, posiciones, bases militares, estrategias de espionaje, tácticas de, de guerra, en fin, informes secretos que solamente corresponden a la Agencia de Seguridad Nacional, al Pentágono, y lo vendió, se sabe que por $2,000 millones a un país que no quiere mencionar el nombre, pero sé que es Rusia, auspiciado también por China. O sea, en pocas palabras, si se le logra demostrar que sí pueden, a menos que no quieran, porque tiene comprado a gran parte del sistema judicial y del gobierno, si se le logra enjuiciar, sería el primer presidente de los Estados Unidos que sea despojado de su cargo y acusado de traición a la patria. ¿Mm? 34 cargos judiciales tuvo antes de ser presidente, esta última vez. Y aún así, no paró en la cárcel. Así estará de corrompido el sistema de gobierno estadounidense. ¿Qué pensaría Lincoln, Washington, aquellos grandes hombres que lucharon por tener una nación libre, con libertad de conciencia, libertad de religión, libertad civil, que se aseguraron de tener una nación para sus descendientes, que no tuviera rey y una iglesia que no tuviera papa? Se volverían a morir, yo creo, de vergüenza en los escándalos, no solamente sexuales, sino de pederastía, de sacrificios humanos de niños en sus rituales satánicos, que igual se llevan en los sótanos del Vaticano como en los sótanos de la Casa Blanca y en otros edificios de gobierno. Grandes personajes hasta de los medios de comunicación como Elon Musk, Bill Gates, Soros, príncipes de Inglaterra y muchos más están metidos en ese escándalo. Qué triste. Estados Unidos ahora habla como dragón, tal y como lo dice Apocalipsis 13. Así que, si pueden, salgan lo más pronto posible de ese país, porque es una prisión del Vaticano. Es un ejército que pertenece al Vaticano. Ellos son los que están manipulando todas estas tragedias para destruir los valores morales de la humanidad y disfrazados de benevolencia imponer una doctrina católica como el día de descanso el domingo, que por cierto ya está en México aprobada. El 25% se le tiene que pagar a los trabajadores si trabajan en domingo. Ley Federal del Trabajo, artículo 71. Búsquenlo. Es impresionante lo que viene. Para los escépticos, aquellos que no creen que el sábado es el día del Señor, entonces créanle al enemigo, porque lo van a hacer obligatorio. ¿Regresará la Santa Inquisición? Sí, ahora se llama el Dicasterio de la Fe. Curiosamente, por primera vez en la historia, se establece una oficina de este Dicasterio de la Santa Inquisición en la Casa Blanca. Está dirigida por el cardenal Dolan y por el obispo Barron. Supuestamente representan también
la libertad religiosa, entre comillas, porque es la libertad religiosa que tiene el Vaticano, ninguna otra más, para imponer su doctrina, sobre todo la dominical. Grandes héroes murieron en la hoguera, pero jamás negaron a Jesucristo, porque Jesucristo tampoco nos negó, sino que al contrario dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Juan Hus me recuerda esta imagen, que murió cantando al Eterno, un gran defensor del Evangelio eterno de Jesucristo. Aquí están los sacerdotes disfrutando de la tortura de una víctima envuelta en gritos, llanto, que desea morir por causa del dolor. Millones de personas han muerto por manos de los jesuitas del Vaticano. La Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial fue creada sí, inspirada, inspirada por el enemigo para crear la ONU. No lo lograron sino hasta la Segunda Guerra Mundial. Ellos financiaron a Hitler a través de un brazo derecho de Papa Pío XII, a Franz von Papen. Crearon el servicio secreto, la Gestapo. Y parece ser que hoy tenemos un Führer en Estados Unidos y la Gestapo como la agencia de ICE, que está marginando y clasificando a los inmigrantes como lo hizo Hitler con los judíos. No, no tienen sentimientos. Ellos disfrutan con las torturas porque el Espíritu de Dios se está retirando de este mundo. ¿Cómo llegaron los jesuitas en América? Bien, eh, ¿sabían ustedes que Cristóbal Colón fue hijo bastardo del Papa Inocencio VIII? Investiguen, ¿no? Y, pero por órdenes de Pablo III, el Papa Pablo III, da la orden a Colón y a Pizarro para invadir las Indias, o sea, el continente americano, con dos órdenes. Mata a todo indígena que no se convierta cristiano romano, católico, y trae todo lo de valor. Y así fue. La bula papal Unam Sanctam Ecclesiam, que significa sin la iglesia es imposible salvarse, fue publicada por el Papa Bonifacio VIII, donde establece que Dios le entregó el poderío al Papa y que Él es Noé ahora en la tierra y que puede repartir los mares y la tierra a quien Él considere. Es impresionante la historia de este señor. Lo de surge la ideología de que sin la iglesia es imposible salvarte. La iglesia no puede salvar a nadie. Iglesia viene del griego ekles, que es grupo. Ese grupo necesita arrepentirse. Dios no le dejó ningún poder a ningún mortal para que determinara su juicio. Satanás vestido de ángel de luz, de religioso. En esa bula papal establece que la tierra le pertenece y que el papa tiene soberanía temporal en el mundo. Escribieron la bula el 18 de noviembre de 1302 que representaba la tierra un fideicomiso y que él buscaba albaceas, como los gobernantes, los reyes de la tierra. Las bulas se escribían en pergaminos hechos de piel de bebé, de niño, y se escribía con su propia sangre, para darle, según esto, vida al documento. Luego vino la bula Romano Pontifex Maximus por Nicolás V en 1455, que habla de la apropiación de la tierra para cristianizarla. Por eso de ahí vemos que varios papas como Papa León X, León XIII y ahora León XIV, las bulas que tienen que ver con el bien común, ¿verdad? Y que la propiedad de la tierra le pertenece al papado a través del poder civil para que la administre el gobierno, como la Rerum Novarum y la Libertas, hay otras más. Ellos describen lo que debe hacerse en este mundo. Vaya, por eso controlan la economía a nivel mundial. Voy a avanzar. Pueden buscar, descargarla de internet. Luego vino la Eterni Regis, la bula de Papa Sixto IV,
1481, que es la base legal para conquistas y reclamar criaturas. Y llevaron a unos indígenas del continente americano para mostrárselas a los reyes de España, Inglaterra, para que vieran qué raros eran estas criaturas, pero que eran raza de desecho porque no eran blancos. Así que se determinó que si no se convertían al cristianismo católico, serían exterminados. Y así fue. Colón eh, reclutó a prisioneros que estaban a pena de muerte, maniáticos, eh, desquiciados, esquizofrénicos, a aventurarse a invadir nuestro continente. Cuando los indígenas de nuestras naciones no estaban preparados para la guerra. Por eso fue más fácil el exterminio. Se impuso la religión católica a la fuerza y podemos ver en muchos murales que siempre aparece el ejército detrás del sacerdote franciscano, obligando a los indígenas a bautizarse católicos. Ahí vemos un soldado, aparece la espada, su lanza, y pues se vieron obligados por no perder su vida. Se estableció el Tribunal de la Santa Inquisición en nuestro continente americano, el llamado Tribunal de la Inquisición. Noten ahí al fondo la calavera y huesos a los pies de un crucifijo. Son monjes franciscanos. Esta ideología pues la adquirieron desde los fundadores de los jesuitas como Ignacio de Loyola y Francisco Borgia, que eran adoradores de la muerte, que por cierto hoy es día más prolífera y que la Iglesia Católica no interviene para detener este aumento de adorar a la muerte entre los católicos. Así que los que se negaban a las ideas del papado eran humillados, torturados, finalmente los presentaban en público antes de quemarlos, humillándolos con un gorro donde estaba dibujado Satanás, acusándolos de ser satánicos. Vemos ahí el ejército español, siempre obligando con el cuchillo, con la espada, a los indígenas desarmados, vulnerables, y los sacerdotes bautizando creyendo que le hacían un favor a Dios, cuando el bautismo de niños no existe en la Biblia. Así que se determinó la invasión que le llamaron conquista. ¿Cómo vas a conquistar un continente que ya existe, que tiene ya su sistema de vida establecido? Y bueno, aquí no voy a hablar de estos inquisidores también como Hidalgo y Morelos en México, me llevaría más tiempo, pero desde la invasión hasta Hidalgo y Morelos estamos hablando de 1810, por ahí más o menos, 1820, donde se establece una constitución que se llamó Sentimientos de la Nación. Dije que no iba a hablar, pero bueno, me siento obligado a hacerlo para información. Y establecen el segundo artículo, que la Iglesia Católica es la única, sin tolerancia a ninguna otra. Entonces, obviamente no había libertad de conciencia, sino solamente libertad física. Eran obligados a ser católicos. Se estableció la Constitución del Cádiz de 1812, se firmó primer Congreso de Anáhuac, Chilpancingo, Guerrero, 13 de septiembre de 1813, números cabalísticos. Lo pueden descargar en internet, esa Constitución se llama Sentimientos de la Nación. Así que así fue que abarcaron hasta Estados Unidos y hasta la Patagonia. Hubo varios concilios como el de Trento, en la cual se establece cómo iba a llevarse a cabo la conquista o la invasión a todas las naciones. Y esto, ya vamos de salida, el sacerdote Malachi Martin, un jesuita, escribió este libro, Las llaves de esta sangre, si pueden consíganlo. Dice, voy a agrandarlo un poquito más. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas ni límites. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está
en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los, en ese entonces, 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman. La competencia es intensa porque ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla, sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos, ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y religiones, nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus afectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia es intensa, sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, todo habrá cambiado. Es lo que estamos viendo como el nuevo orden mundial. Bien planeado, bien estructurado, satanismo a través de la Iglesia Católica. Por eso conservan cadáveres, momias, en muchas catedrales. Usan mucho estas imágenes disfrazadas de santidad, cuando en realidad el papado es el vicegerente de Satanás. Todo esto son imágenes de catedrales en todo el mundo. Una recopilación que tengo. Aquí tengo de Francisco Borgia, si pueden ver, que era compadre de Ignacio de Loyola, quienes fundaran la Compañía de Jesús, o los jesuitas, que son los que dominan el mundo, son el Estado profundo. Un juramento terrible. La fe católica no puede subsistir sin el poder civil. Lorenzo Ricci, de 18º general superior, que también tuvo que ver con la creación de los Illuminati de Bavaria, la masonería operativa, junto con Aram Weishaupt, jesuitas de Ingolstadt. Nuevo orden secular planeado desde hace muchos siglos. Del colegio jesuita de Ingolstadt se conoce que ha salido la secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundada por Aram Weishaupt, su fundador nominal. Weishaupt, sin embargo, parece haber jugado un papel de subordinado en la organización de la secta. Claro, es que eran jesuitas. Y por eso vemos los símbolos dentro de en la Iglesia Católica, en todos sus indumentarias. Y bueno, calavera y huesos, que no nos sorprenda, ¿verdad? Que son los líderes que están en el Senado de la República de Estados Unidos y que dominan hoy en día las estrategias del nuevo orden mundial, pandemias, campos de concentración, agencias de vigilancia, todo, todo. Yo creo que hasta aquí es suficiente información. Investiguen, compartan antes de que sean eliminados, porque en el apagón va a desaparecer todo este tipo de información y cualquier información va a ser controlada, filtrada por si lleva mensajes de odio. Este es considerado uno de esos. Así que hay que investigar. Cristo viene, por eso creo en él, porque es verdadero. Hay historia. Y sin el método historicista no se puede comprender la Biblia. Todo esto está en las Sagradas Escrituras. Cristo viene. No es una posibilidad, es una realidad. Que la paz de nuestro Jesucristo sea con los que creemos en Él. Hasta pronto.